En el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Radio UAA presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Prospectiva 94.5, iniciando una semana más. Hoy un día pues muy importante para nuestro país porque será el primer día, un día histórico en donde una mujer, la presidenta de México, dé por primera vez el grito de independencia. Yo creo que pues es un momento importante para el país, importante pues también para las mujeres a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. También habrá muchas gobernadoras ya de algunos estados que van a dar el grito de independencia. Ya lo habíamos visto en el caso de pues unas 4 o 5 mujeres, como por ejemplo Maru Campos en Chihuahua, también en Campeche, Marina del Pilar en Baja California, pero pues ahora vamos a tener más gobernadoras que van a dar el grito de independencia. Y bueno, pues bienvenidos. El día de hoy tenemos a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Vamos a hablar de los temas de la agenda de la semana, muy importante, sobre todo el tema de empleos aquí en Aguascalientes y todos los temas de seguridad que se están dando a nivel nacional. Este incidente pues gravísimo que se dio allá en Iztapalapa con el tema de una pipa que explotó y todas las implicaciones que esto tiene, y pues también todo el tema del huachicol fiscal, un tema que está dando de qué hablar de nuestro país, incluso en otras latitudes. También el caso de Hernán Bermúdez, que fue detenido en Paraguay este fin de semana. Y pues bueno, ahora yo saludo con mucho gusto a Leti Medina. Buenos días, Leti. Mari, buenos días. Pues buenos días al auditorio, gracias por estarnos acompañando y bueno, como siempre, pues agradecer que nos sigan a través de la señal de Radio UAA. Estamos en vivo, como ya lo decías, a través del 94.5 de frecuencia modulada, también en el canal 26.2 de televisión abierta, y bueno, pues hoy festejando el 15 aniversario de la televisora de nuestra máxima casa de estudios. Pues felicidades a todo el equipo, por supuesto a todos los compañeros que han sido parte y que bueno, pues hoy orgullosamente llegan a estos 3 lustros. Entonces pues los festejos a todo lo que da, y pues en este mes patrio las actividades precisamente en el centro de nuestra capital a partir de las 3 de la tarde, según dio a conocer el gobierno del estado. Ojalá que puedan disfrutar con orden, con alegría, y como tú decías, pues ahora con una presidenta y además varias gobernadoras que estarán dando el grito de independencia. Y bueno, pues como que ya es costumbre, cada lunes tenemos la visita de nuestros amigos periodistas, María. Sí, aquí está con nosotros el día de hoy Denise Orduña, del periódico Hidrocálido. Bienvenida, Denise, que pues, es primera vez que nos acompaña aquí en el programa. Sí, muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias, buenos días Leti, buenos días Mari, pues gracias por invitarme para hablar de estos temas pues que nos han acontecido a lo largo de esta semana. Así es, y también está con nosotros Claudio Jairo Bañuelos del Clarinete. Bienvenido y gracias, Claudio, por estar aquí. Gracias por invitarme, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ya lo decía Mari, pues varios temas, uno de ellos pues este terrible accidente que hoy estaba viendo algunas de las historias que se narraron a través de los medios de comunicación, el caso de esta abuelita, un estudiante, 2 estudiantes, un maestro, y así, cada una de las personas, asciende a 13 el número lamentable de fallecidos, y pues esto nos deja en perspectiva muchas cosas en que pensar. Primero, el respeto que se supone que quienes trasladan materiales de este tipo deberían de tener a la normatividad de circulación en las ciudades, y pues también todas estas cuestiones que tienen que ver con la protección civil. ¿Qué opinión les merece a ustedes todo lo que ocurrió en la semana allá en la delegación Iztapalapa? Híjole, como dices, el respeto a la normatividad es algo, o sea, yo iría un poco atrás, precisamente, ¿dónde está la autoridad omisa para evitar ese tipo de tragedias
que continuamente se suscitan en nuestro país y que no deberían de ser, y que cada vez que suceden debemos decir, ojalá y no vuelva a pasar, pero bueno, me remonto a los años de San Juanito, hace 40 años, ¿no? 41 años. Algo así, una tragedia de grandes magnitudes. Y después de 40 años vuelve a pasar. Pues y se ha repetido en Tultitlán continuamente, si no es año con año. Aquí en Aguascalientes. También tuvimos nuestro pipazo. Afortunadamente no hubo decesos, ¿no? Sí. Pero la normatividad, como dice Leti, pues no se cumple, ¿no? ¿Dónde está la autoridad? O sea, aquí podemos hablar de omisión y de complicidad. Y todo lo que deriva de ello, o sea, si ya nos vamos al detalle de la pipa, que ya sabían todos los compañeros de esta persona, del chofer, que no servía la válvula y así la traían trabajando, y más aún, una pipa sin permiso, una empresa sin permisos que le subsidiaba a otra. O sea, solo pasa en nuestro país tanta estupidez, no puedo decir de otra manera, para que o sea, son los escenarios perfectos para este tipo de tragedias que nos enlutan y nos hacen simbrarnos los sentimientos a los mexicanos. Pero yo grito, ¿y dónde está la autoridad? Porque también, o sea, híjole, no quisiera decirlo, pero es que aquí todo se politiza en nuestro país, desgraciadamente, porque todo tiene que ver con las autoridades de algún nivel. La hoy presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hace algunos años decía que donde gobierna Morena no hay baches, pero también los baches tuvieron algo que ver con el percance, ¿no? Y ya los taparon, los baches. Ahora sí, este dicho trágico de ahogado el niño, tapen el pozo, y aquí pues tapen los baches, y pues no sé, o sea, es una situación desgraciadamente que se repite. Esto es un patrón, ¿no? Esto es un patrón que año con año o continuamente estamos hablando, como dice Denise, pues no nos salvamos nadie, o sea, es en el país, no es en la Ciudad de México. Y lo peor de todo es que no aprendemos. Es que no debería de ser, más que aprender es, yo por eso voy atrás, ¿dónde está el trabajo de la autoridad? O es omisión o es complicidad, porque no pueden estar trabajando este tipo de carcachas de ningún tipo, vehículos oficiales, vehículos particulares, por las vías públicas. Y bueno, también se supone, hay un reglamento, y no solamente hablamos de la Ciudad de México, para que ciertos vehículos circulen por algunas vías en horarios específicos, y por ejemplo, vemos aquí mismo en Aguascalientes que se ha relajado completamente el tema de los vehículos de carga que no deben circular por segundo anillo, por ejemplo, y ya se supone que ni por tercer anillo en algunas partes, porque está el libramiento, pero ahora los volvemos a ver. Pero ahora lo que a vehículos de carga. Los transportistas dicen, es que tampoco el libramiento poniente está bien, está lleno de baches, nos cobran tantísimo de cuotas, no tiene buen mantenimiento, y aparte pero independientemente de eso, nos detienen y nos cobran pasar tantísimo. Entonces también ahí no les dan las condiciones para que circulen por esa vía. Es una serie de complicidades, ¿sí? ¿No? Y como iniciaste el tema, Leti, la falta de respeto a la norma, que nadie la cumple. Si la autoridad no la hace cumplir, el particular pues le vale madre. Exacto. O sea, desgraciadamente, y pasan este tipo de cosas. Claro, por ejemplo, aquí en Aguascalientes vemos, no sé si la supervisión es la adecuada, pero de pronto unidades particulares que van transportando, por ejemplo, sus cilindros de gas, a veces hasta en una bicicleta, en una moto. En motocicleta. Exactamente. Donde el motociclista ni siquiera trae el casco, o viene con otra persona. Una serie de violaciones, cosas que hacemos porque pues finalmente no podemos dimensionamos, exacto, y nadie nos dice nada. Exactamente. Exacto, porque nadie nos dice nada. Y luego yo estaba leyendo qué es lo que tienen que tener, qué tipo de seguro tienen que tener estos tipos de transportes. Pues lo que deben de tener es un seguro de gastos mayores y de daños a terceros. Y de responsabilidad. Exactamente. Y la empresa no la tenía. Y deben de, esto de daños a terceros, pues por ejemplo tienen que indemnizar a las personas que salgan ahí dañadas. También tienen que dar gastos médicos a los que salgan ahí dañados. Incluso también tienen que tener un saneamiento al medio ambiente. O sea, tienen que hacer toda una limpieza y sanear lo que se haya dañado del medio ambiente, lo cual obviamente no está sucediendo. Entonces, pues ahí sí tienen que tener cuidado y tienen que tener estos seguros. Pero es lo que también decían las aseguradoras, es que ya tampoco hay muchas aseguradoras que ya no quieren asegurar este tipo de transporte. ¿Por qué? Porque son de los que más siniestros
sufren, o más robos en las carreteras. Entonces es una serie así como de bola de nieve que se va juntando y a la larga a todos, a muchos nos perjudica esta situación. Y yo creo que deja ver muchas más deficiencias, ¿no? Por ejemplo, también el sistema, ¿no? el tema del sistema de salud y a dónde fueron trasladados todas estas personas afectadas cuando no tenemos, digamos, clínicas especializadas y espacios para atender a todos de la mejor manera posible. Simplemente en ese tema en ese punto que tocas, Mari, o sea, si Tultitlán, el Estado de México, está cerca de la Ciudad de México, y sabemos que es un pueblo de cueteros, de gente que fabrica pirotecnia, se le permite, y ahí sí, año con año pasan tragedias. Hay accidentes. Ahí a lo mejor no se mueren todos, pero año con año se muere alguien, o se hieren. Hay niños, hablamos del Hospital del Niño Quemado en Guadalajara, pero muchos de aquí de Aguascalientes se tienen que llevar a Galveston, fuera del país, a Galveston, Texas, y como dices, no hay prevención, cultura de la prevención, no hay cumplimiento de la norma, no hay sanciones, y como dice Denise, ahora tampoco las aseguradoras quieren hacer su trabajo. Nos deberíamos de fijar en otros países o simplemente apegarnos y cumplir la ley a rajatabla. Señor, si esta camioneta, si este camión no cumple con la norma establecida, no puede circular, y se le va a sancionar, a clausurar o a retirar. Y ahí, ¿qué haces? Pues tú como empresario te tienes que apegar a la norma para evitar el mínimo de riesgo de una bomba de tiempo circulando en la vía pública a las horas que fueren, en las vialidades en las que están, y si pasa un accidente, como estamos comentando, ¿a dónde van a ir? Tendría que haber operativos de vigilancia en las empresas, pero también los elementos de tránsito en las calles, que de pronto quizás aleatoriamente se detengan y de pronto pues hacer las revisiones correspondientes, pero lamentablemente no hay ni lo uno ni lo otro en la capital, y yo creo que en ninguna parte del país. O sea, si nos vamos, o sea, estamos hablando de la falta de cultura de prevención. Aquí hace algunos años se cayó el segundo piso de un antro cerca de, por ahí por la Plaza San Marcos, por Venustiano Carranza. ¿Dónde estaba Protección Civil? O sea, afortunadamente no hubo muertos, porque pero fue un día entre semana. Ya estaba, claro, o sea, una casa ya cayéndose. Exacto, bastante deteriorada, y Protección Civil, municipal o estatal, no hicieron su trabajo, o se hicieron de la vista gorda, y híjole, me remonto unos años cuando el primer secretario de Seguridad Pública del Estado, que fue Víctor Jurado, una vez que compareció, y fue una frase tristemente célebre, es que Diosito nos cuida. Así lo dijo Víctor Hugo Mercader Jurado, lo dijo en tribuna en el Congreso, y yo creo que es lo que apela todas las autoridades de este país, de cualquier nivel y de cualquier competencia, de cualquier área, porque no hacen su trabajo, y los ciudadanos no hacemos nuestra parte, no nos apegamos a esa ley tampoco, porque simple y sencillamente, como porque dices, Diosito nos cuida. Porque no pasa nada, o sea, porque no le van a hacer nada a quien incumpla con la ley. Sí, no hay quien vaya a hacerles algo, o sea, no hay quien de veras esté vigilando que se cumpla esa ley, y además hasta estoy segura que ni siquiera los agentes de tránsito conocen que existe esa normativa, o sea, que tienen que estar checando y verificando ese tipo de transportes, esos vehículos que circulan, que deben de cumplir con ciertas normas, o que no deben de circular en ciertos horarios y por esas zonas. Entonces también ahí yo creo que también falta conocimiento o capacitación. Y el otro lado de la tragedia, también hay que hablarlo, esta solidaridad que de tragedia surge con la misma sociedad. La unión de la ciudadanía. Estas cadenas humanas desde siempre donde sucede. estaban. Sí, siempre sucede. Sí. Decía algún analista, pues a lo mejor económicamente estamos muy mal, a lo mejor nos falta educación, no tenemos un adecuado sistema de salud, pero a pesar de todas las tragedias que pueda haber, México es uno de los países más felices del mundo. Ay, mira, qué aventurado. Pero es cierto, la gente cuando pasan este tipo de cosas se solidariza, apoya, y todas estas historias, ¿no? La de la abuelita que falleció este fin de semana, todas las imágenes que vimos de personas que se acercaban pues para ver cómo ayudaban a estos que y que veías afuera de los hospitales, veías filas de gente llevando despensas, llevando cosas
para los familiares o para las personas que estaban ahí con su paciente, ¿no? Que había sufrido en esta tragedia. Y aparte, bueno, es que dices, es que no fue nada más una cifra, un número de personas que murieron o que estuvieron ahí afectadas, sino que son historias, que son personas, o sea, que realmente tuvieron ahí una historia o de cómo fue que en ese momento les tocó estar ahí. Por ejemplo, también me llamó la atención la pareja, ¿no? El novio que fue con su novia, que quería ser trasladado al mismo hospital que su novia y que ella falleció. Entonces él decía, ojalá en otra vida me toque reencontrarme con ella. Entonces dices, híjole, que te hubiera tocado estar ahí en ese momento, o sea, tu historia de vida que hubieras tenido en ese momento, en esa tragedia, y que no son nada más cifras, que no son números, que son personas. Ahora sí somos muy solidarios, pero creo que también nos falta preparación para actuar en este tipo de incidentes. Si bien es cierto que con el temblor aquel del 85 se fue generando una cultura de protección civil, todavía nos falta muchísimo camino por recorrer en ese sentido. O sea, volvemos al dicho, ¿no? Se ahogado el niño, tapan el pozo para que ya no se vuelva a ahogar nadie. Sin embargo, el pozo... En ese pozo hay grietas. Pero no aprendemos para los próximos pozos. Pues para los siguientes no, sí. O sea, es que sigue pasando, ¿no? Sí. Desgraciadamente es una realidad en nuestro país, ¿no? Y los mensajes también, yo escuchaba o esperaba que hubiera una reacción como más contundente, ¿no? De, bueno, ya pasó esto, esta empresa de seguridad se va a tener que hacer responsable, van a tener que hacer, pues, no sé, los mecanismos necesarios para pagarles a las víctimas, vamos a hacer un operativo de revisión, y no, o sea, los mensajes son desde la presidenta diciendo, lamentamos, vamos a dar seguimiento, como muy laxa la autoridad de pronto. Y si lo aunamos lo que acabas de señalar a la desaparición del Fonden, que de algo servía, que era para este tipo de cuestiones también, claro, o sea, no solo para los temas climatológicos, sino también para cualquier tragedia. Para cualquier tragedia, y entonces se complica más la situación, o sea, el gobierno es indolente, ¿no? Y todo pues para sus programas sociales. Desaparecieron muchos fondos. Y siguen desapareciendo y vienen más recortes, pero exacto. Bueno, entonces también habría que ver el tema del presupuesto, ¿no? Va compaginado con lo que estamos hablando, o sea, sí. Tendrías que destinar recursos para la prevención, no para la reparación, que también, bueno, o sea, nadie es infalible. Tiene que haber un fondo para los desastres, exacto, ¿no? Al final un fondo de ahorro, como así decirlo. Pues, ¿no? Un fondo para salirle al toro, ¿no? Y apoyar a los ciudadanos, y desgraciadamente no lo hay. Aquí en el tema de Aguascalientes, en el Pipazo, no hubo muertos, pero hubo decenas de fincas dañadas y personas que no pudieron abrir sus negocios, y entonces el gobierno tuvo que salirle al toro como pudo y cuanto pudo, ¿no? Porque pues el dinero es finito, desgraciadamente, o sea, si no hay, ¿de dónde agarras? Exclusivamente para, y otra vez sale lo que dice Leti, ¿no? La solidaridad, la unión, el amor entre los ciudadanos, afortunadamente sí, pero no debería de suceder. Claro, exacto. Y deberemos de aprovechar fechas como la de hoy, por ejemplo, que se utiliza mucha pirotecnia, sobre todo en algunas localidades en donde no hay ningún tipo de medida, y si nos vamos más allá en fiestas religiosas, etcétera, desde donde pues contratan a alguien para los pirotécnicos, los juegos pirotécnicos, pero pues muy cerquita están niños. Por ejemplo, aquí en la universidad ahora con la feria universitaria, acordonan una zona y ya a determinado momento ya no puedes pasar, y en cuanto se prende la pirotecnia despejan áreas y hay elementos de seguridad, pero yo pienso en las fiestas patronales, en los festejos patrios, en las localidades, pues no hay nada de eso. O ni siquiera tienen capacitación los que arrojan esa pirotecnia, o no falta el señor que tiene su pistola y se pone a dar tiros al aire. O sea, eso también ha provocado muchos accidentes, muchas tragedias. Claro. Y bueno, pues el otro tema también del que hoy quisiéramos platicar es a propósito pues de estos casos de huachicoleo fiscal. El día de hoy estaba leyendo una nota del diario Reforma que habla de otro vicealmirante implicado en esta situación. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué tanto está afectando pues a una instancia tan fuerte, entre comillas tan honorable como es la Marina, y todos los funcionarios involucrados a partir de este caso que ya se ha dado cuenta desde la Federación? Híjole, pues aquí creo que vamos a retomar muchas palabras de la omisión y de la no sanción.
Otra vez, desgraciadamente, porque al dar, o sea, si ya se habían dado cuenta de ello desde antes, ¿por qué no actuaron en consecuencia en su momento? Porque yo recuerdo el año pasado, y ese tema ya no es nuevo, ¿no? O sea, ya va para 2 años o algo así, que se descubrió. Que finalmente... se descubrió. Sí, por eso, se descubrió. Ajá. Pero, o sea, si nos vamos atrás, otra vez vamos al tema de la ilegalidad y de la omisión. En el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nadie se va todo el mundo lo va a recordar lo que voy a decir. ¿Recuerdan que hacíamos filas para tomar gasolina? Sí. Y de manera ilegal, el presidente emitió un decreto, digo de manera ilegal porque no estaba facultado para tal, para que se compraran pipas. Y se distribuyera el combustible en el resto, en el territorio nacional. Y recuerdo una diputada, en ese entonces diputada federal por Aguascalientes, Norma Guel, decía que no había pasado por el Congreso y no se sabía de dónde habían salido esos recursos ni cómo se regularon para decir quién o dónde iban a comprar las pipas, que finalmente después de 6, 8 meses el entonces presidente declaró triunfante que se había acabado el huachicol, y 3 años después o 3 años y medio después resulta que no era cierto, que incluso había muchas más e infraestructura gubernamental, en el hecho de que hay trenes repartiendo el combustible a quién sabe dónde, y sigue la permisibilidad en bastantes pueblos y comunidades de nuestro país de personas vendiendo al borde, sobre la carretera los litros de gasolina a mitad de precio. A lo mejor sí fue la promesa cumplida de López Obrador, de si gobierna Morena, la gasolina va a valer 10 pesos. Quizás sea eso, a lo mejor no lo hemos entendido. No, pero nunca se cumplió. Bueno, ahí sí. No, pero dice que en esa venta. Y otra cosa, bueno, creo yo que se descubrieron incluso elementos de la Guardia Nacional cuidando a los que estaban, digamos, ordeñando esos ductos. Y al final de cuentas creo que el tema de las pipas pues no funcionó como tú dices, pero ahora se descubre una red que es mucho mayor y con un desfalco millonario. Los trenes, ¿no? Con los buques también. Aparte, ¿no? Los buques y buques estacionados y regalándole petróleo y gasolina a Cuba, a Panamá también por ahí, pues a mí me gustaría saber en qué termina esto, ¿no? Son 177,000 millones de pesos que se han eludido fiscalmente a través de este proceso ilegal. Y también no podemos dejar de lado que van 6 personas de la Marina asesinadas involucradas con este tema, ¿no? Y también por ahí se menciona que el delegado de la FGR en Tamaulipas aparentemente estaba investigando a una funcionaria actual cuando lo matan, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, esta institución que es la Marina y que era una de las más respetadas por todos en el país y que de repente pues está involucrada en este tipo de delitos? ¿Cómo queda, digamos, su imagen? En su imagen, y en qué instituciones podemos tener confianza, ¿no? Claro, era lo que te comentaba ahorita antes de que entráramos al aire. Ya ven ayer la visita que tuvimos la semana pasada del senador Ricardo Anaya. Yo le cuestionaba, de hecho, qué opinaba de que ahorita con Claudia Sheinbaum se esté dando destape de esta cloaca cuando fue con el gobierno de Andrés Manuel, que si él creía que era un desmarque. Y él decía, no, yo no creo que sea un desmarque. O sea, es más bien, entre ellos hay un pacto de impunidad. Ellos se cuidan, ¿no? Su impunidad. Pero lo que sucede es que más bien en el gobierno también se cuidó, ¿no? O sea, sí, todos se cuidan. Claro, que no se le olvide a Ricardo Anaya. No por defender a Morena, pero, o sea, ¿dónde está la diferencia? No puedes defender a ninguno. No hay de dónde defenderlos. Entonces, más bien es lo que decíamos, es por la presión que existe de Estados Unidos, ¿no? De que nos pide de que acabemos con esta corrupción, con el narcotráfico y todo eso, para poder firmar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, digamos que ella está presionada por este sentido, y entonces pues se están cayendo ahorita cabezas, y yo, era lo que te comentaba, que ahorita las cabezas que están cayendo es de la hebra más delgada. No van a caer ahorita de la hebra. Por ejemplo, el general
que supuestamente hizo la denuncia en los 2 primeros casos que se dieron a conocer, y yo escuchaba a algún periodista nacional que decía, si el general sabía toda la información, cuesta mucho trabajo no pensar que el presidente o expresidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, no supiera lo que estaba pasando. Claro, y era lo que yo le cuestionaba, le digo, ¿podrían ustedes estar llamando a Andrés Manuel López Obrador a declarar, o sea, a rendir cuentas? Dice, pues es que aunque lo llamemos, él no firmó nada. O sea, él tuvo quien le estuviera firmando y él jurídicamente no va a aparecer en ningún lado. O sea, él no va a ser responsable de nada. Entonces, por eso la hebra se va a estar tronando desde lo más delgado. Y retomando el tema de las tragedias, ¿cuándo fue el tema de los migrantes en Ciudad Juárez? No le pasó nada al titular de migración, más ya hasta lo premiaron. Y cuando se descubre, bueno, mezclando temas, pero pues es que es lo mismo, desgraciadamente, el tema de Segalmex, que superó a la estafa maestra, tampoco pasó nada. El entonces presidente dijo que el titular de Segalmex era una buena persona y que lo habían engañado. Y siguió siendo funcionario, ¿no? Exacto. Aunque funcionario menor, pero siguió siendo funcionario. Ayotzinapa fue el Estado. Sí, no hay responsables todavía, o sea. Ni va a haber. Exacto. Entonces está ahí, siempre pasa esto, esta impunidad, ¿no? Claro. Y nada más, y caen cabezas, pero los de abajo. Ahora sí se comenzó a investigar hace 2 años, cuesta trabajo creer que hasta ahora, ¿no?, se tenga como claro quiénes participaron y de qué manera, y se empiecen a hacer estas detenciones también, ¿no? Claro. Sí. Y también esta parte, ¿no?, de el discurso de la presidenta cuando le preguntan de las personas que han fallecido, que se suicidaron o no, que si generaba sospecha o no, y la molestia de, como yéndose por la tangente, de decir, no voy a contestar tu pregunta porque son personas, etcétera, etcétera, y hay que investigar y hay que ver si efectivamente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bueno, en política no hay casualidades, ¿no? Exacto. Y ya, bueno, leí yo que eran 7 las personas que ya estaban, o sea, que supuestamente tuvieron algún accidente en una práctica de tiro, o que les ayudaron a morir, ¿verdad? O les ayudaron a morir, exactamente. Ajá. Entonces, ¿cómo no va a generar sospecha todo esto que está pasando alrededor? Y otra vez el tema de la corrupción. ¿Cuánto? No se acabó la corrupción. Jamás, no se ha acabado, pero ¿cuánto le está costando? El expresidente dijo que se había acabado. Él dijo. Ajá. Casi que lo firmó. ¿Y en dónde? ¿En dónde se En el hielo se lo firmó. Se acabó, pues, en un mundo ideal se habría acabado, ¿no? Pero bueno, también hay mucha vinculación, por ejemplo, el tema financiero con Vector Casa de Bolsa otra vez, hay vinculación con algunos empresarios que tienen que ver con el gobernador de Sonora, o sea, como que llega muy cerca a funcionarios del gobierno anterior, ¿no? Pero no pasa nada. Pero no pasa nada, exactamente. Ni va a pasar porque la presidenta pues no va a permitir que haya alguna sospecha siquiera en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, lo sigue cubriendo ese pacto de impunidad. Otra vez volvemos a lo mismo. A ver, la gente está inconforme, por ejemplo, allá en Sinaloa, por Rocha. O sea, piden que se vaya, pero no se va. El señor ahí sigue y siguen. La guerra, ya tenemos 1 año de guerra allá en Sinaloa. Entonces la situación sigue igual y no va a pasar nada. Claro. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Los invitamos para que participen con nosotros. La línea está abierta, 449-912-1588. Ahí nos pueden dejar sus mensajes de texto en WhatsApp. En las redes nos pueden encontrar como Radio UAA 94.5 FM. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, regresamos con más. Prospectiva 94.5. Búscanos en internet, radio.uaa.mx. La elección del Poder Judicial de la Federación ha concluido. Ya fueron entregadas las constancias de mayoría a quienes serán las nuevas personas juzgadoras. Esta elección fue posible gracias al compromiso de todas las personas, quienes participamos y salimos a las urnas. Nuestro voto contó y se contó bien. Nuestra experiencia, capacidad y compromiso fueron puestos a prueba y cumplimos con una elección íntegra de principio a fin. Como en cada elección, tu participación fortalece la democracia. INE.
El 13 de septiembre de 1847 marcó para siempre nuestra historia. En el castillo de Chapultepec, 6 valientes jóvenes cadetes defendieron a la patria con su vida, demostrando así la fuerza de su amor por México. 178 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Un legado que nos recuerda que la defensa de la nación es compromiso de todos. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Esta semana en Entérate. Jasso, propuesta encabezada por Diego Jasso, con sede en Guadalajara, quien nos presenta su nuevo EP, Pozo Bravo, parte 1. Sábado, 5 de la tarde y su repetición el martes a la 1 de la mañana. Entérate, hidromúsica y algo más. Desde Ciudad Universitaria, las 9:30. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso, estamos hablando de los temas de la agenda con nuestros compañeros periodistas. Hoy están con nosotros Denise Orduña del periódico El Hidrocálido y también Claudio Jairo Bañuelos del Clarinete. Y bueno, retomando parte de lo que estamos platicando, el tema de la corrupción en nuestro país, hasta en instancias que a pesar de todo todavía tienen esta credibilidad, esta confianza desde la población, como es la Marina, como es el Ejército, y estaba buscando información respecto de cuánto le está costando a nuestro país. Y bueno, dice la Cámara Internacional de Comercio que el impacto económico de la corrupción en México es alarmante, equivale a más de 500,000 millones de pesos anuales. ¿Y qué pasa también con las aduanas, desde donde se están originando? Exacto. Y además, no solo eso, o sea, gente que busca un beneficio económico, pero también gente que es presionada por la delincuencia organizada, los agentes aduanales que los presionan para que pasen mercancías, etcétera. ¿Qué está pasando ahí en las aduanas? Híjole, pues es el tema de la militarización, a lo que siempre el expresidente decía que estar en contra, ¿no? Y cuando era oposición, siempre lo criticó en los gobiernos, los anteriores del PRI y del PAN, cuando sacaban los soldados a las calles. Y otra promesa incumplida, dijo que los soldados iban a regresar a los cuarteles y aún no solo eso, no pasó eso, sino que al contrario, ya hay más y ya hay puestos de civiles, que a mí me gustaría saber, digo, yo sé que hay personal en el Ejército, los altos mandos están muy bien preparados, o sea, ahora sí que son militares de carrera por todos los estudios y la experiencia que tienen en campo, pero ellos no son los que están dando la cara a los ciudadanos en estos puestos como dices, de las aduanas terrestres o marítimas, ¿no? Y pues habría que preguntarle a la gente, ¿no? Cuando llegan del extranjero, cómo son tratados. Hay unos que he escuchado, o tengo comentarios de 1 o 2 personas del último bimestre, no sé si sea cierto, que es el semáforo, ¿no? Te ponen el semáforo cuando vas a pasar para que te revisen o no las maletas, y que aunque te toque semáforo verde, te abren las maletas, y si les gusta algo, creo que esto siempre pasaron con los civiles también, las autoridades civiles les quitan ese producto a los viajeros o a los pasajeros, ¿no? Lo desconozco, la verdad no sé si sea cierto. Pero como dices ahí, bueno, el tema de si están presionados por la delincuencia organizada, los militares o los marinos, pues es algo ya los agentes aduanales. Que ya no están, ya no están, o sea fueron sustituidos por militares para hacer estas labores. No sé si estén capacitados como para tratar al ciudadano de esta manera. Ahora, se supone que el cambio que se dio en las aduanas y en los aeropuertos era justamente por este tema de corrupción rampante que acusaba el presidente López Obrador, y que, bueno, pues ahora vemos que se repitió con ellos también, ¿no? Sí, también que no sé si se dejaron corromper o los obligaron a corromperse. Entonces, pues sí es una situación pues complicada, difícil, y pues bueno, que también
Por ejemplo, ahorita Leti comentaba lo que nos está costando la corrupción, ¿no? 500,000 millones de pesos anuales. Millones. Bueno, es menos de la deuda que tenemos, porque también tenemos una deuda en billones. Entonces, pues también ahí, pues como que sí deberían de ponerse las pilas ahí en las aduanas, porque el gobierno está en un afán de recaudador. Entonces, está recaudando en cosas que ni siquiera ni al caso. Entonces, a lo mejor si se pusieran en orden ahí las cosas en la aduana, se pudiera recaudar el dinero que se requiere y no estaríamos tan endeudados como estamos ahorita de endeudados. Y pues luego buscan poner el impuesto en cosas en las que no. Estaba yo escuchando en la mañana que también van a poner impuestos en las entradas a museos y a centros culturales, arqueológicos. O sea, ¿será realmente necesario eso? O sea, yo pienso que a lo mejor... Cuando los museos a veces están vacíos. Claro, y los estudiantes ni siquiera pueden ir o quieren ir, y ahora estando tan caros, pues menos van a ir. Entonces, yo pienso que más bien deberían de ponerse más abusados ahí en la aduana de lo que entra, y a lo mejor, ojalá sí se aplique este impuesto, este arancel a los productos chinos, que también nos están viniendo a dar al traste. En muchas situaciones. Ya le pusieron el 50%, ¿no? Sí, ojalá sí lo apliquen. Que no nada más haya sido pues, así como un anuncio para congraciarse con Estados Unidos. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, dicen que sí, que ya han ido a la baja la venta de vehículos chinos. Porque en lo que fue el año pasado y este año aumentó mucho la venta de esos vehículos. O sea, porque a lo mejor eran más accesibles, ¿no? Y ahora, también ¿qué tanto tenemos la posibilidad de sustituir esos vehículos importados de China por vehículos que se produzcan en donde y que puedan llegarles a esos precios, ¿no? También, sí. Que como que el retroceso que va a haber en tema de electromovilidad, bueno, pero ya, eso no sé si se ha calculado o no. El vehículo mexicano, ¿no? Ya, el Olina. Entonces, pues, ojalá sí se le pueda dar ahí un alto, un frenar también esos productos chinos. Porque también comentaba el líder de la FDA, de la CTM, Alfredo González, que también había, el vitalicio, el líder, entonces, que se les pudiera dar un freno porque también se quitaban empleos, porque se dejaba de maquilar aquí en México, porque ya pues era más costeable, mejor traer productos chinos. Como siempre ha sido, ¿no? La mano de obra barata, ¿no? Que ofrece nuestro país. Ahora, ¿qué tanto le importa a la gente todo esto? El huachicoleo fiscal, ¿qué tanto lo entiende? ¿Qué tanto las investigaciones que se hagan estarán apegadas a la verdad? Al derecho. Exactamente, al derecho. ¿Sí le importará a la gente? Yo creo que no. Yo pienso que no, o sea, es un tema que tenemos nosotros porque esto nos dedicamos, ¿no? Pero así en el colectivo no veo yo que yo creo que no lo ven como cercano, ¿no? Así como que es en su vida diaria, así como que digan, bueno, ¿y a mí qué? Así como que en mi vida diaria, en lo que yo hago, pues a mí qué me importa, ¿no? Entonces, si no así te como, afectan el bolsillo, sí lo ven así como lejano, ¿no? Para otras personas. Entonces yo pienso que sí, no lo entienden, no es así como un tema. ¿Y qué tanto podemos confiar en las investigaciones? Híjole. Pues que ellos mismos estén investigando, imagínate. O sea, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no creo que pase nada. Tendría que haber un ente externo, ¿no? Que dedique a ello. Pero ya no hay entes autónomos. No. Que de alguna manera pareciera que la presión de Estados Unidos es lo que está haciendo un tanto que se lleven a cabo estas investigaciones y que se haya descubierto hasta cierto punto todo el tema del huachicol fiscal, ¿no? Sí, es eso lo que orilló a la presidenta a tener que hacer esto, ¿no? A que se hicieran estas investigaciones, no sé qué tan profundas o qué tan superficiales, pero sí es más bien la presión de Estados Unidos. No sé si a lo mejor si Estados Unidos tendría que meterse más a fondo. No se va a permitir que se allane la soberanía. Entonces, la presidenta. Sí, entonces, pues ahora sí que ¿quién podrá ayudarnos? Pues vamos a ver qué deriva de todo esto. El otro tema, el de los empleos aquí en Aguascalientes. Se dio a conocer recientemente algunas estadísticas. Aguascalientes pues siempre ha sido como
punta dentro de las entidades, o por lo menos una estabilidad quizás económica, una tranquilidad laboral, el gobierno panista que ha buscado pues la atracción de empresas para seguir creando las fuentes de trabajo, y sin embargo en agosto se perdieron pues una gran cantidad, y esto nos habla de pues todo el entorno económico que se está viviendo, por supuesto, de cómo quizás nos vean desde fuera y no tenemos un sustento en el sistema de justicia, con todos estos movimientos que se han dado, que dicho sea de paso, veía el fin de semana todos los jueces que están renunciando en algunos estados de la República porque no sienten que tengan la capacidad, pero bueno, y si no tenemos un marco jurídico adecuado, si quizás desde fuera no ven que haya alguna alternativa viable para el crecimiento de sus impuestos, esto tarde o temprano, y ya lo estamos viendo, nos va a empezar a afectar en las entidades. Fíjate que ese es un tema como ambivalente, ¿no? El tema de los empleos en Aguascalientes, no sé si se fijan cuando salimos a las calles, yo lo he notado mucho, se ofrecen empleos en cualquier parte. En cualquier parte tú ves, en una carnicería, en una tienda de conveniencia, en una fábrica, en oficinas, están ofreciendo empleos. Quizás lo desgraciado de esto es que son mal pagados. ¿Qué clase de empleo? Pero sí, que no tienen prestaciones ni nada, o sea, que eso, no es un empleo formal. Sí, bueno, formal sí, digo, entiendo que en las tiendas de conveniencia sí tienen prestaciones, ¿no? Sí. O sea, si entras a una carnicería quizás no, en una fábrica quiero pensar que sí, pero habría que ver el nivel de los salarios. Y hace también unos días emitieron un boletín de comunicación social de gobierno del estado donde decían que Aguascalientes era el cuarto lugar con los salarios más altos. O sea, si esto es así, ¿cómo estarán otras partes? Y platicando con gente de fuera, que ya sea aquí, o sea, si nos damos cuenta que en Aguascalientes tenemos muchísima gente de Zacatecas que viene a trabajar aquí, porque en Zacatecas, como tú mencionas, Leti, no están las condiciones primero de seguridad y después jurídicas o las condiciones laborales aptas para desarrollar sus empleos, ¿no? Y aquí en Aguascalientes sobra el empleo, me parece a mí, porque quizás la gente de Aguascalientes le es tan fácil conseguir uno, botar el que tienes y buscar otro. Estar brincando, y por eso a lo mejor son esas cifras que tú comentas. Es mi impresión, de acuerdo a lo que yo veo en las calles, ¿no? Y si te metes a internet y preguntas por empleos, vas a encontrar una gama tan alta, tan amplia, que ahora sí que no te la acabas, como dicen coloquialmente, o sea, se decía coloquialmente. El tema es cuánto pagan, ¿no? O sea, ahorita se me viene a la mente. Porque también luego los empresarios se quejan de que la gente no quiere trabajar. Sí, exacto. Ahorita tengo conocidos que les falta mano de obra, ¿sabes? Sí, tengo conocidos que trabajan en el área automotriz. Me hablan de empresas chinas, y que los chinos están arrepentidos de haber llegado a Aguascalientes porque dicen que los mexicanos somos muy flojos. Aunque yo creo que no, quizás a la forma de ver, los chinos son como robots y esperan por secciones que la parte de los mexicanos le pasen para terminar una pieza de una parte automotriz. Los chinos son negreros. Sí, lo que no sabes es que los mexicanos pues hay que tomar sus momentos de relax, pero sacan la chamba y para la fiesta y todo, y dan horas extras sin cobrarlas. O sea, también eso es la mano de obra mexicana está muy bien calificada a nivel internacional, pero son los contrastes, y escucho gente de Sonora que no tiene empleos en Sonora. Te digo, hablo de Zacatecas, hay mucha gente de los Altos de Jalisco que también trabaja aquí en Aguascalientes, los conocemos, y gente que conoce Aguascalientes, que llega del Estado de México, y llega de Guanajuato, Querétaro, y aquí se queda a vivir porque encuentra las condiciones aptas, sobre todo eso, ¿no? A mí me parece que sí hay mucho empleo, pero no es tan bien remunerado, o no está bien remunerado. O no es formal, ¿no? Al final de cuentas, creo que tiene que ver mucho con el tema de formalidad, pero que también es un fenómeno que se está dando en todo el país, que está incrementando la informalidad, y que además los patrones tampoco están registrándose ante el Seguro Social, y porque también no se ve una perspectiva muy alentadora en el tema de la seguridad social, ¿no? Y es que también los empresarios han comentado, y es que también se está incentivando la informalidad,
¿Por qué? Porque el SAT nos está cobrando muchos impuestos, o sea, no hay incentivos tampoco para los emprendedores o para los empresarios, que si eres persona física, pues tienes este incentivo, si eres persona moral, tienes este incentivo, o sea, cada vez te aprietan más y más y más, y ahorita con su presupuesto que quieren estar presionando y apretando a los empresarios. Entonces ellos dicen, bueno, mejor me voy a la informalidad, o mejor ya no pago impuestos. Entonces, porque siempre aprietan a los mismos. Y ese es también otro problema, que a lo mejor ya no se reporta más al Seguro Social. Y eso que crecieron mucho con los empleados de las plataformas, ¿no? O sea, fue un récord en el IMSS a nivel nacional con todas estas personas que incorporaron al Seguro Social, ¿no? Sí, algunos de nuestros especialistas de los que hemos platicado de temas como la esclavitud laboral, por ejemplo, nos hablan de lo que sucede en las maquilas. Y bueno, yo veo generalizado esto con los empresarios, incluso medianos, quizás algunos pequeños que tienen 2, 3 trabajadores, que pues les ofrecen ciertas condiciones, que trabajan, como tú dices, Jairo, de pronto pues hasta horas extras que no se las pagan, que no los dejan salir de sus plantas de trabajo, que tienen que cubrir horarios muy pesados, que a pesar de todas las iniciativas, que la leycilla, que las vacaciones, etcétera, no hay un cumplimiento adecuado en lo que están buscando. Y con esto voy al punto de la rotación en el trabajo que hay, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, es justo por esto, porque están buscando una mejor opción o una no tan peor. Y por estas circunstancias están brincando de un empleo. Y es en todas las ramas, es en todas las ramas, si te fijas, en cualquier sector es eso, es una alta rotación de personal, porque es muy fácil conseguir otro empleo. A lo mejor, como dices, no muy bueno, dices, pero pues aquí me la llevo tranquila, me la llevo de cotorreo y agarro una lanita y pues mientras sale otra cosa, ¿no? Pero sí también estaba leyendo ayer una iniciativa de Morena que dice que dones las vacaciones. A los trabajadores están pidiendo eso. A tus compañeros que les haga falta algún día o algo para ir a cuidar a algún enfermo, que alguien de sus compañeros les done unos días de sus vacaciones. En lugar de formar un sistema de cuidados como ya se había prometido, ¿no? Que sea más eficiente al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿y quién va a hacer eso? No, pues nadie, cada quien. Pues es muy difícil, es muy difícil, si no es un familiar, pues. Y aparte, pues creo que todos los trabajadores tienen sus propias necesidades, así es, ¿no? Al final de cuentas, no es que seas poco solidario con el otro, sino que también tienes pues, ¿quién te va a ayudar a ti cuando tengas la bronca, no? Y porque mucha gente también o sea, las vacaciones las toma para suplir necesidades, como dice Mari, para repararlas, atajarlas, y no tanto para irte a divertir. Sí, que aprovechas para hacer cosas que no puedes hacer mientras estás trabajando, ¿no? Y todas estas iniciativas y esfuerzos para aumentar por ejemplo, el salario mínimo, esta de la leycilla, esta ley de las vacaciones, la jornada laboral de las 40 horas. ¿Serán efectivas? Bueno, lo mismo, yo que cubro la fuente de los empresarios, ellos dicen, bueno, es que de nada sirve que les hayan incrementado el salario, si de todos modos no les va a alcanzar, porque también tienen que estar comprando medicamentos o tienen que estarse yendo a atender desde lo privado. ¿Por qué? Porque los hospitales del Seguro Social o del ISSSTE están saturados y están horribles. Y carentes de medicamentos, aunque la presidenta dijo que estaban al 90%. Recientemente, es cierto. ¿Quién sabe en cuál clínica, verdad? Porque las que conocemos, no. Al menos aquí no. No, y en otros estados tampoco, no te creas. No es una cosa exclusiva de Aguascalientes. No, digo, al menos aquí en México no. A lo mejor en Dinamarca sí. Y era lo que decían los empresarios, dice, es que de aquí a que te den la cita en el Seguro Social o en el ISSSTE, o sea, pues mejor el trabajador opta por irse a un privado, ¿no? Y también tienen que gastar eso que le aumentaron del sueldo, pues mejor tiene que irlo a pagar en salud. Aquí en Aguascalientes, los aguascalentenses justamente gastamos, que era el 30% de nuestro salario. 37% en alimentos y el transporte ha aumentado de una manera considerable. El transporte y la salud. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, como no hay un sistema adecuado en ninguno de los dos rubros, pues gastamos en privado, y eso es lo que está pasando. Sí, en el tema de la seguridad social es algo que decía el hoy diputado federal Germán Martínez, que la salud en México está privatizada
dado que hay y en cada momento nace una farmacia de estas de medicamentos similares en todos lados, ¿no? Y porque son más baratas, aunque no te curen, son paliativos, y es la gente acude ahí porque pues sabemos que desgraciadamente en el Seguro Social y en el ISSSTE están peor que nunca, ¿no? Nunca han funcionado al 100%, pero quizás en los últimos 6 años, 7 años, 6 años y medio, están al 30, 40%. Han empeorado. Sí, ni paracetamol hay. Y se les está cargando pues otra parte importante de trabajadores que antes se atendían, digamos, en el sector también público, pero de los estados, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esa es la situación, ¿no?, de los empleos, que pues la gente tiene que estar buscando otras opciones pues para poder salir con sus gastos, con sus necesidades, o a veces hasta hay personas que deben de tener 2 empleos para poder cubrir sus necesidades. Que este era uno de los puntos que también decían los especialistas, con esta reducción a 40 horas de la jornada laboral, pues la gente va a estar buscando en otro lado, y es ahora sí que un círculo vicioso que no se va a poder acabar a pesar de los esfuerzos que en teoría se están haciendo con las legislaciones, pues porque la gente no alcanza con sus ingresos para poder cubrir sus necesidades. Y cada vez es más caro, cada vez es más caro, sube un 17% la canasta básica, entonces tienes que buscar con qué paliar ese 17% que te aumentaron, entonces tienes que buscar de dónde lo sacas. Ingreso, exactamente. De tu ingreso ordinario. Así es, y aparte más los medicamentos, más el transporte, más entonces la educación. Exactamente, es más cara la vida. ¿Y qué va a pasar con estos impuestos saludables, que a pesar de que digamos que hay muchos organizaciones internacionales que hablan de que son benéficos porque sí reducen un poco el consumo de estos alimentos, qué tanto le va a pegar a las familias mexicanas que gastan? Cuesta más caro ser saludable, ¿no? Sí. O sea, por mucho, o sea, si antes ¿qué le dabas al niño? Un panecito de la tienda y un cuartito de leche, y ahora te dicen que pues quítale las azúcares y tienes que darle frutas y verduras, pero cuando llegas a la frutería dices, pues me da medio pepino y media jícama. Porque no me alcanza. La tortilla también está ya más cara. Sí. Y aquí no se ha podido firmar el pacto para poder bajar el precio de la tortilla, o sea, aquí no existen las condiciones tampoco. Los tortilleros decían, pues es que también hay tortillerías informales, o sea, hay quienes distribuyen tortillas, hasta le dicen piratas, y no les han puesto la normativa, otra vez vamos a lo de la corrupción, no los han podido normar. Entonces, mientras no existan esas condiciones, pues nosotros no podemos bajar el precio de la tortilla. Y hay panaderías también que te dan un panesote así de por 5 pesos y con eso te llenas la panza, ¿no? Porque a la larga te va a traer consecuencias a tu salud. De todas formas, la gente no deja de consumir refresco. No, de hecho seguimos siendo uno de los países. Alcohol tampoco. O sea, se meten todas estas iniciativas, pero la gente no deja de consumir estos productos. Ahora ya dijo la presidenta que se va a hacer un fondo en salud, precisamente por el gasto que representa. Por el peso más de las cocas de 600 litros. Pero creo que no está puesto el candado, eso tendrían que hacerlo los legisladores para que en realidad ese recurso vaya. Justamente a ese fondo de salud etiquetado. Sí, porque faltaría ese paso. Claro. Porque si no, ¿a dónde se va a ir? Ahora, todo esto se supone que pasa al Congreso y ya estarán aprobando este paquete, esta propuesta que hace el gobierno federal para el próximo 2026, pero bueno, pues todo está planchadito además porque sí, no hay oposición, Pues que realmente a los especialistas no les pareció mucho este paquete presupuestal. Ellos decían, bueno, es que ¿por qué no se hace un presupuesto a fondo? O sea, se tienen que hacer cambios a fondo. En materia fiscal, por ejemplo. Sí, realmente integrales. Por ejemplo, hacer ¿cómo se llama? Sí, volver a poner como impuestos, pero donde se les debe de poner. Y era lo que decía también la presidenta del Colegio de Contadores, dice, es que todo su presupuesto y todos los fondos y fideicomisos se van a los programas sociales. O sea, y ya no tenemos dinero, o sea, las arcas de gobierno federal ya no hay dinero, o sea, y si acaso se alcanzan a pagar sus programas sociales en lo que resta de este sexenio, pero ya después
Y los recortes ¿dónde vienen nuevamente? En educación, en salud, obviamente en seguridad. Al INE, a seguridad recortes, vienen aumentos del presupuesto para Pemex y para el sistema de justicia. Y esto que dices también de la deuda, ¿no? Que sí, no, pues está rebasada. En billones, o sea... 151,000 pesos por mexicano leí. Sí. Entonces, pues es una deuda que nosotros vamos a tener que pagar, a ver de dónde. No, lo pagamos a diario en el costo de la vida, impuestos. Como dicen, ¿no? Pues en los impuestos que ya están cargados cuando llegas a comprar el mandado, y en el transporte y en la gasolina si tienes coche, en el mecánico cuando se te descompone pues la pagas por en algún momento y en algún área la vas a pagar. En los videojuegos ahora. Los videojuegos, que tampoco van a dejar de jugar videojuegos, ni van a dejar de fumar, ni tomar refresco. No, ni de consumir productos chatarra al final. Y bueno, ahí lo ligas con todas estas iniciativas desde las escuelas para evitar la venta, pero como que siento que son medidas que no van al fondo, en realidad, de los problemas que vivimos. Así es, sí, se tiene que hacer toda una reforma fiscal integral. Era lo que decían los contadores, dices que esta reforma, este presupuesto, no nos va a salvar de nada. De nada. O sea, es un parche sobre parche y sobre otro parche. Fiscal. Sobre todo por los gastos a los programas sociales, ¿no? Que también ahí se pone como el signo de interrogación. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder enfrentar estos gastos que hace el gobierno precisamente en apoyos para la sociedad? Que decía alguno de nuestros especialistas, tendrían que ser temporales, porque no puede la gente todo el tiempo estar recibiendo estos recursos. No hay dinero que alcance. No. Y si van a seguir llegando y en qué cantidades las inversiones, ¿no? También. Y cada vez le aumentan más programas sociales, pues con tal de tener más adeptos. Es la realidad. Pues ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo a los dos que hayan venido hoy a platicar de estos temas. Jairo, gracias. Gracias. A su casa, Denise, gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias. Y pues ya nos vamos, Mari. Ya nos vamos, los invitamos a que mañana nos acompañen, hoy vayan a divertirse, a dar el grito, a escuchar a Emanuel, y por aquí nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias a nuestro equipo que nos apoya aquí en los controles técnicos, pero sobre todo a ustedes por acompañarnos, y nos escuchamos el día de mañana. Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo a 25,000